Hola, buenas noches, buenas tardes a toda nuestra audiencia que se conecta en la noche de hoy. Ya es de noche acá en Miami y las 5 de la tarde para nuestro invitado en México. De verdad que es un placer para nosotros estar nuevamente conectados con nuestra audiencia. Mi nombre es Rosailín Torres, soy licenciada en nutrición y dietética, soy gerente de producto para la línea nutricional de Victus Nutrición de Megalabs, donde hoy nos complace tener un live súper interesante donde abordaremos un tema espectacular y abordaremos la combinación de aminoácidos y proteínas esenciales en el manejo nutricional del paciente quemado. Por acá nos está enviando la invitación el invitado de hoy. De verdad que les agradezco muchísimo que nos acompañen la tarde de hoy y le damos paso al invitado que ya creo que ya se está uniendo por acá, el maestro Fernando. Muchísimas gracias, maestro. Es un placer que esté aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, bien. Espero se escuche bien. Se escucha perfecto. Si la audiencia nos escucha perfecto, nos mandan unos corazoncitos por allá. El maestro nos Muy acompaña bien. desde México. Maestro, me permite presentarlo. De verdad, para nosotros es un honor tenerlo acá. Y como siempre le hemos dicho, él es de la casa y nos complace escucharlo y aprender de toda esa información nutricional que tiene para aportarnos el día de hoy. Bueno, vamos a hablar en este conversatorio, tendremos la oportunidad de hablar de la combinación de los aminoácidos y las proteínas esenciales en el manejo del paciente quemado. Sin antes arrancar, maestro, quiero presentarle a la audiencia. El maestro Fernando Domínguez es encargado del Servicio de Apoyo Metabólico y Nutrición en el Hospital Regional 1 de Octubre en la Ciudad de México. Además tiene una licenciatura en nutrición y tiene una maestría en docencia. Él es especialista en nutrición clínica por medio de Aspen y miembro activo del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Para mí es un placer tenerlo en este segmento educativo, sobre todo para tantas nutricionistas, para tantos médicos, para tantos estudiantes que se conectan la tarde de hoy. Es un placer y bienvenido. Muchas gracias. Te agradezco con la invitación, Rosalie, la licenciada, que fue un gusto estar coordinando este evento, a toda la parte de Victus por la confianza y esperemos poder aportar un granito de arena en este tema. Mil gracias, maestro. Bueno, para arrancar este live tan especial, vamos a abordar temas de gran interés y vamos a arrancar primero, maestro, con lo que son las quemaduras, los tipos de quemaduras, las causas. Ok, como bien sabemos, la parte de las quemaduras tenemos diferentes formas de evaluarlas. Hablamos de lo que es la lesión en los grados, primero, segundo, tercer grado, y esto es en base a superficie de lo que es la parte corporal quemada por metro cuadrado. Tenemos también los tipos de quemaduras por el efecto que le causó. Podemos hablar de fuego, podemos hablar de líquidos, de químicos y de electricidad en ese aspecto. Y también podemos hablar, obviamente, de las que se perpetúan corto, mediano, largo plazo en esa forma. ¿Cómo se presentan las quemaduras? Al contacto de inmediato por ese cambio de temperatura corporal. Lo primero que hace el cuerpo es buscar compensar esa regulación de temperatura para poder amortiguar esos incrementos, y lo que hace es mover agua, de tal manera que esta agua, cuando la arrastra, también va a arrastrarnos proteínas, y empezamos ahí con ese movimiento y catabolismo proteico. Va a tratar de intentar reparar esta zona lesionada, generando obviamente células importantes, macrófagos, eosinófilos, para poder evitar la contaminación bacteriana, tratar de mejorar la cicatrización, mejorar el flujo sanguíneo y tratar de regular la inflamación. Obviamente en un paciente bien nutrido, este proceso puede ser, podríamos hablar, corto, puede ser bien atendido y el cuerpo es capaz de poder cubrir, proteger y evitar cuestiones complicadas a largo plazo. Sin en cambio, sabemos que muchos de nuestros pacientes, incluso nosotros, no es una alimentación sana la que llevamos,
Podemos hablar de que este tipo de lesiones requieren nutrientes muy específicos, sobre todo proteínas, y desafortunadamente, un ejemplo, población mexicana, el consumo de proteínas de alto valor biológico de mucha calidad para generar masa muscular está muy limitado, ya sea por la cantidad, por el tipo o por la forma en que preparamos y lo consumimos. Ya ni se diga de vitaminas y minerales fundamentales en este proceso, muchas de ellas contenidas en alimentos como son frutas y verduras, ni siquiera las consideramos en consumo diario en nuestra alimentación. Hay estadísticas, la revista Nature, que nos dice que si bien nos va a consumir un 25% de requerimiento de estas proteínas, de estas vitaminas y minerales, por lo cual en una situación aguda, como puede ser un paciente quemado, esas deficiencias a largo plazo nos van a generar complicaciones en la recuperación y en la reparación. Se espera que estas heridas cicatricen pronto, regulación de temperatura correcta, una forma de poderlas controlar en la parte aguda de esta situación es el ingreso de líquidos en demasía. Esto nos genera movimientos de lo que es la parte de volumen sanguíneo y a su vez también nos va a estar generando muchísimas situaciones en las cuales vamos a tener proteínas de fase aguda, una respuesta inflamatoria que se puede perpetuar cuando tentativamente tendríamos que amortiguarla. También medicamentos para amortiguar esta inflamación pueden ser capaces de romper lo que es la parte de masa muscular, obviamente evitando esta síntesis importante, bloqueando el sistema mTOR, como son los corticosteroides, o pacientes con antecedentes de cáncer que por tratamientos de quimioterapia sufren algún tipo de quemadura, la síntesis proteica puede estar limitada. A final de cuentas, la finalidad es evitar la muerte de estos pacientes, pero obviamente no nos enfocamos todo al control metabólico y la regulación de la inflamación, lo cual a la larga puede hacer que estos pacientes se compliquen en forma significativa. Viene una ganancia de peso importante por el edema, movimiento de proteínas, las cuales después se van a eliminar sin recuperarse, y un problema que tenemos es las alimentaciones tardías. Siempre quisiéramos que el paciente comiera por la boca perfectamente, sabemos que no lo había hecho anteriormente, y tardamos tiempo en implementar alimentaciones por sonda o en su caso alimentación por nutrición parenteral, que en el paciente quemado la nutrición enteral temprana es fundamental para una mejor sobrevida, disminuyendo las tasas de mortalidad, menos días de estancia hospitalaria en la terapia intensiva y una mejor recuperación a corto plazo. Excelente, maestro. De hecho, esto es un paciente que desconocemos cómo llega al hospital, su estado nutricional previamente a la quemadura. Entonces, de alguna manera, hacer todo lo que es el análisis y toda la antropometría de este paciente va a ser un poco más difícil, va a ser mucho más difícil el poder hacer las mediciones antropométricas en este paciente que realmente tiene un estado catabólico acelerado. Y como ya entrando en lo que es materia nutricional, es indispensable conocer cuáles serían esos nutrientes, maestro, específicamente, o cuáles son esas consecuencias metabólicas que nos podemos encontrar una vez que ya encontramos al paciente, que lo evaluamos. Sí, como tal, sabemos que obviamente el movimiento de lo que es glucosa, algo importante para poder formar colágeno, empieza en los primeros segundos o minutos después de la lesión de la quemadura. Sabemos que pacientes que llegan a una terapia intensiva, la superficie corporal quemada es de 20, 25, 40%, hasta más, 60, 80%, que muchas de estas son desenlaces fatales. Pero los promedios de atención son de un 20 a un 40%, por lo cual son pacientes que difícilmente van a poder estar de pie. Por lo tanto, no vamos a contar con un peso exacto al inicio de la llegada al hospital y terapia intensiva, cambios obviamente de líquidos por la formación del edema para regular temperatura corporal. En algunos hospitales se encuentra con camas metabólicas que dan un peso general, pero no diferencian cuánto es grasa, masa muscular o agua en ese aspecto. Entonces, una herramienta importante van a ser los tamizajes nutricionales. En México, nosotros, por norma, por guía de práctica clínica de nutrición hospitalaria, nos pide hacer mínimo NRC 2002 o en su defecto Nutri-Score a pacientes en terapia intensiva, las cuales nos dicen perfectamente el estado inflamatorio del paciente, los riesgos nutricionales que presentan y sobre todo el Nutri-Score nos puede dar un panorama si iniciamos nutrición enteral de una mejor sobrevida y evitar complicaciones a largo plazo en ese aspecto, una mejor sobrevida a 28 días en la estancia hospitalaria, por lo cual son importantes estas herramientas. Son preguntas, hablamos de pesos y cambios de los mismos, cambios en la ingesta de alimentos, enfermedades crónicas o agudizadas que nos generan inflamación, y también lo que platicamos con nuestros alumnos en formación, enfermería, medicina y nutrición. La exploración física es fundamental. Como hemos visto, la alimentación de sus pacientes tiende a ser irregular o insuficiente o en excesos. Si exploramos cabello, uñas, piel, boca,
cómo se está comportando todas estas características, desde ahí podemos evidenciar deficiencias de vitaminas y minerales así junto con proteínas. Y lo que decíamos, ¿no? Los primeros 2 a 3 días son fundamentales, es una gran pérdida de proteínas. Ya hay un estudio hecho en Estados Unidos donde los pacientes con quemaduras de más de 25% se les colocaron bioquímico para saber qué se encontraba en las secreciones de pérdida de nutrientes, y en el primero y segundo día había importantes pérdidas de glutamina y arginina. A partir del tercer día, la leucina junto con lisina, las que se encontraban en concentraciones elevadas, por lo cual estos nutrientes se vuelven indispensables para poder mejorar el proceso de cicatrización. Tenemos que hidratar bien a estos pacientes, ya que el agua combinado con glucosa en forma correcta como energía nos puede dar una correcta formación de colágeno en este aspecto. A veces le tenemos miedo también a los aportes de carbohidratos, pensando que obviamente el paciente puede presentar, por supuesto, resistencia a la insulina y nos da miedo utilizar esa insulina, pero es un factor importante junto con estos nutrientes para poder generar la recuperación de masa muscular. En cuanto a las grasas, sabemos que por rigor no se utiliza en omega 3, pero también es algo importante que puede ayudar en algún proceso del paciente para regular el proceso inflamatorio. Los porcentajes, hasta la fecha en guías de práctica clínicas, PNSP nos dice, carbohidratos pueden ser desde un 40 hasta un 60%, no más de 70%, proteínas sí es hiperproteica, 20-25%, y los restantes los modelamos con la parte de los lípidos. Importante los tipos de proteínas que demos y las grasas que estemos dando. Y como respetemos las reglas, será nutrición enteral precoz en estos pacientes de preferencia de ser oportuno en las primeras 24 a 48 horas para mejorar la evolución de estos pacientes. Excelente, maestro. Usted mencionaba la parte de la vía de alimentación de este paciente. Definitivamente hay que establecer cuál es la vía de alimentación, si es vía oral, si es vía enteral o si es vía parenteral, de acuerdo a la complejidad de la situación. Y vale la pena destacar que en cuanto al paciente utilice la vía oral, ¿cuánto porcentaje se le suministra a través de los alimentos? Y este punto es importante por la complejidad del paciente y son realmente pacientes que tienen una tasa metabólica muy incrementada. Es correcto. De hecho, en las guías actuales nos dice que si un paciente no llega a tolerar un 70%, 60% de alimentación bioral con una dieta entre características blandas adaptada a la patología crónica, o en dado caso en las primeras 48 no está alimentándose de ninguna forma en la terapia intensiva, es un paciente que ya cuenta con riesgo nutricional en un proceso catabólico entre moderado a severo, que el único que va a hacer es utilizar sus proteínas de reserva para poder generar esos carbohidratos y esa energía que requiere para funciones vitales, oxigenación, flujo sanguíneo, nutrición al cerebro, por lo cual va a ser fundamental. Si el paciente no consume ese 40, 70%, 60%, tendremos que empezar a implementar la terapia nutricional complementaria bioral. Si es menos de un 50, un 40%, la posibilidad de colocar una sonda haciendo terapia mixta, y sabemos que ingestas de menos de 20% en nuestros pacientes, si no es una sonda, tendrá que ser a través de la nutrición parenteral. El tiempo y las cantidades son fundamentales. Perfecto, excelente, maestro. Muchísimas gracias. Hablamos ya de lo que son los requerimientos de macronutrientes. Y un punto importante también y que debemos mencionar es el aporte de líquidos, el aporte de micronutrientes y de esos componentes que pueden ser determinantes para la evolución positiva o inmediata de este paciente. Aquí lo que tenemos que hablar es ya, decíamos proteínas, sabemos que si un paciente tiene el aporte proteico, las indicaciones van desde 1.5 hasta 2 gramos en la fase aguda, de 2 gramos hasta 3 gramos en las fases ya de recuperación post-terapia intensiva, gramo, kilogramo de peso. Les platicaba yo ese estudio en Estados Unidos, si ya nos están diciendo que en esos exudados de esos pacientes quemados hay evidencia de pérdidas en los primeros 3 a 4 días de glutamina, arginina, los cuales se vuelven fundamentales, pero al tercer día la leucina, que va a dar origen después a la síntesis de proteínas, es fundamental en ese aspecto. ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces? Que este tipo de nutrientes se puedan obtener fácilmente con una digestión sencilla para que puedan ser distribuidos perfectamente y de esa manera en un tiempo corto generen masa muscular. ¿Cómo podemos lograr esto en estos pacientes? Sabemos perfectamente que la proteína de suero de leche es una de las que después de una hora de su consumo en un aporte de hasta 30 a 40 gramos promedio nos puede generar en una hora la síntesis de masa muscular.
algo que otro tipo de nutrientes puede tardar un poco más en este aspecto. Y de tal manera podemos tener nutrientes básicos como la parte de leucina, que se vuelven semielementales en este aspecto, para mejorar la producción y síntesis de esa masa muscular. En cuanto a vitaminas y minerales, los factores fundamentales son zinc, vitamina A, vitamina C, factores para cicatrización, formación de colágeno, reparación de tejidos, formación de células protectoras, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, generar fagocitosis para evitar infecciones sobrebacterianas de estas lesiones en ese aspecto. Obviamente mejoramos la inmunosupresión en estos pacientes, generamos esa formación de masa muscular. No nada más la proteína nos va a servir para formar estructura, también nos va a dar esa parte de inmunomodulación combinada con este tipo de nutrientes en ese aspecto. Entonces, estos se vuelven fundamentales para la parte de la reparación. Y decía yo los tiempos, ¿no? Obviamente, estos nutrientes, si el paciente pudiera comer por la boca o pasar estos alimentos a través de una sonda de fácil obtención, el principal es proteína de soya de leche para estos nutrientes. Posteriormente podemos tener la parte de huevo y las carnes magras, donde nos pide la literatura que sean 95% magras. Muchos de esos alimentos tal vez vía se puedan obtener, pero en las terapias intensivas con pacientes quemados con estas características, la única forma de alimentarlos es a través principalmente de una sonda, y este tipo de alimentos no tan fácil el paciente los puede llegar a digerir. Las cantidades que requerimos son significativas, que en una sonda no las podríamos cubrir. Por eso aquí entraríamos a la parte de uso de fórmulas específicas con ciertos condicionantes para poder cubrir este tipo de macro y micronutrientes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del tema de suplementación específica, por ejemplo, maestro, cuando comparamos el uso de un módulo de proteínas en el caso de un paciente, va a depender evidentemente de la complejidad y el caso del paciente, pero entonces requerimos para suplementarlo un módulo específico de proteínas que contenga quizás proteínas de alto valor biológico y aporten aminoácidos de cadena ramificada, como usted mencionaba en el caso de la leucina, para fomentar la síntesis, promover síntesis, de alguna manera inhibir o retrasar lo que es el catabolismo de este paciente que realmente, y es un paciente que está inmovilizado, que además tenemos que tomar en consideración que si hablamos de síntesis de proteínas musculares, pensamos inmediatamente en que ese paciente necesita lo que es la actividad física para la estimulación de la síntesis, pero hablamos de este paciente que está encamado, inmovilizado y probablemente por mucho tiempo. Así es. Hablábamos de los tipos de proteínas, decía yo proteína de soda de leche que nos puede aportar leucina. En este caso, el caseinato de calcio, el proceso de digestión es más lento. La obtención de estas proteínas para poder generar masa muscular puede tardar bastantes horas, tanto en la digestión como en la absorción, y lo que queremos es detener este proceso catabólico de esa manera, ¿no? Hay otros componentes o suplementos que tienen también la habilidad de formar masa muscular, pero como bien mencionaba, necesitamos de actividad física, pero actividad física real, casi de entrenamiento, para que este estímulo junto con este tipo de suplemento pueda mejorarlo. En el caso de leucina, la rehabilitación, que es una actividad que pareciera ser no tan extenuante, pero sí es fundamental en la recuperación de sus pacientes para el movimiento, con esta pequeña actividad que se genere podemos estimular la síntesis de masa muscular. La literatura nos habla, ¿no?, que este tipo de proteínas al consumirse, les decía yo a la hora, en gramajes de 20, 30, 40 gramos, a la hora puede hacer la síntesis de masa muscular y se coadyuva con procesos de rehabilitación, actividades físicas en cama del paciente para estimular esa recuperación de masa muscular que nos permite entonces favorecer la reparación de tejidos, porque primero nutrimos al cuerpo y después a las situaciones clínicas que se están generando. Si el cuerpo no está nutrido con lo que requiere básico, difícilmente podremos obtener esto. Recordar también que no tenemos que limitar el aporte de carbohidratos y tener buen control en la parte glicémica, porque la leucina es una proteína o un aminoácido que depende mucho del aporte de glucosa para su buen funcionamiento y obtención de esas síntesis proteicas. Y algo fundamental, también nos puede ayudar para la reparación específica en vasos sanguíneos de esa manera. Y les decía yo, los tiempos, ¿no? Hay otros tipos de suplementos que tardan hasta 200 minutos o 300 minutos en empezar a absorberse para intentar hacer ese proceso de síntesis de formación de masa muscular. Increíble. Entonces tenemos aliados nutricionales que son realmente indispensables para la evolución de este paciente, maestro. Existen otros micronutrientes que también van a jugar
un papel fundamental aquí que no debemos dejar por un lado, que son esos micronutrientes esenciales para la cicatrización de las heridas, y también forma parte indispensable el trabajo multidisciplinario porque este paciente requiere una atención especial. Así es. Un ejemplo, ¿no? Vitamina C, fundamental también para la reparación de tejidos y que evita la infección bacteriana. El consumo promedio normal en adultos y mujeres es de 70 a 90 miligramos por día. Ya con ciertas situaciones clínicas, de enfermedades crónicas, hasta 200 miligramos, pero ya con situaciones de heridas complicadas que tardan en cicatrizar o encerrar, como son las quemaduras, puede haber aportes desde 500 miligramos hasta 2 gramos al día, sin rebasar las dosis terapéuticas de 3 gramos, para generar la síntesis de lo que es la parte también de colágeno. La vitamina, hablamos de hasta 3,000 unidades internacionales ya comprobadas para tener este efecto. Hablamos también de lo que es la parte de selenio, hablábamos también de lo que era la parte de lo que es el mismo zinc. Y dosis promedio son hasta 8 miligramos, tenemos que dar dosis desde 15, 20 hasta 50 miligramos para favorecer este tipo de procesos que en combinación con las proteínas que platicamos van a tener esta terapéutica. Si nos damos cuenta, ningún nutriente va a quedar fuera, solamente tenemos que buscar los mejores, optimizarlos y el tiempo oportuno en los que los tengamos que dar. Y el tiempo oportuno, eso es muy importante en este paciente, el tiempo va a ser determinante. Y previamente conversábamos también, maestro, que muchos de los cuidadores dicen, bueno, cuando voy a suministrar la alimentación, no solamente pensar en lo que es la suplementación, por ejemplo, ¿cómo sé yo que le estoy suministrando un adecuado aporte a través de la alimentación? Hacer el comparativo de lo que, por ejemplo, aporta un pollo o la carne, huevo, hacer la comparación en cuanto al aporte de nutrientes que necesita ese paciente. Me gustaría que entráramos en detalle sobre eso, maestro, por favor. Sí. Como les decía yo, no, cuando hablamos de proteínas, aminoácidos de cadena ramificada fundamentales en síntesis proteica, el primer lugar lo tenemos en la proteína de suero de leche. A veces nos confundimos porque creemos que la leche como tal nos lo da en esta forma, y no, es el extracto, el suero de leche, ¿no? Un ejemplo, en lo que sería el equivalente en polvo a 100 gramos, ese nos puede dar hasta 1.2, 1.5 gramos en esos 100 gramos ya comestibles, que es el más alto. El segundo, hablamos de lo que es la parte del huevo, que igual en 100 gramos comestibles nos puede llegar a dar hasta 0.8, 0.9 gramos. En esa dosis, si nos damos cuenta, son 0.3, 0.4 gramos de diferencia. Hablamos también de lo que es la parte de las carnes magras, 95% magro, o sea, nada de nervio, nada de grasa, nos pueden llegar a dar hasta 0.6, 0.8 gramos por cada 100 gramos comestibles. Y aquí a veces es donde tenemos los errores, porque nosotros, un ejemplo, servimos o tenemos un pedazo de carne en crudo que nos pesa 120 gramos, hay mermas por cocción que nos pueden llegar a reducir hasta 20, 40 gramos, entonces ya no es realmente la parte comestible y desde ahí empezamos a tener déficit en ese aspecto, por eso importancia de los alimentos. En el caso del pollo nos puede dar en 100 gramos comestibles 0.5, 0.6 gramos de este tipo de aminoácidos de cadena ramificada, por lo cual entonces, aunque los alimentos los pudiéramos ingerir y poder digerir, las cantidades se vuelven grandes en ese aspecto. Hay un estudio sobre lo que es la parte de leucina, hecha por una revista de medicina del deporte con un metaanálisis, donde hace un comparativo para obtener la leucina básica para regenerar masa muscular, pedía casi el consumo de hasta 111 huevos al día en comparación para cubrir esa dosis. Que los complementos nutricionales que actualmente hay con mayor tecnología nos los pueden dar en unas dosis ya muy, muy diferentes, más concentrados. Entonces sí hay una diferencia abismal. Obviamente la idea sería comer. Si nosotros tuviéramos esta alimentación balanceada y bien establecida desde siempre, tal vez estas deficiencias no se presentarían o serían las mínimas y fáciles de recuperar, pero conociendo nuestro historial y la forma en que nos alimentamos, más las patologías agregadas, sí va a haber una deficiencia fundamental de estos nutrientes, ¿no? Por lo cual entonces habrá que dar pauta a pensar qué tanto vamos a tardar en darlos y la manera en que los tenemos que dar. Muy bien. Y que de hecho si hacemos la comparación de lo que uno se debería consumir o este paciente debería ingerir o las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de la leucina, se estaría hablando aproximadamente de 3 gramos al día, dicen las guías, las recomendaciones. Entonces, a través de la alimentación sería muy difícil lograr cubrir los requerimientos de este aminoácido, por lo menos en el caso de recientemente de
Leucin Pro, que contiene leucina y puede aportar casi 1 gramo de leucina, sería valioso para utilizarlo en este tipo de pacientes catabólicos. Exacto. De hecho, algo importante, ahorita que comentamos leucin en este aspecto, y leucina, sabemos que es uno de los aminoácidos que hasta la fecha la evidencia nos habla de que no existen riesgos enormes o algo que nos pueda limitar el uso como tal en estas dosis terapéuticas comprobables. Solamente tal vez un diagnóstico es en el cual no se podrán utilizar, pero bueno, no es el caso del paciente quemado, ¿verdad? Con toda esa enfermedad de jarabe de Alce, que hay mal metabolismo de aminoácidos ramificados. De ahí en fuera, las líneas de seguridad son adecuadas y correctas en ese aspecto, por lo cual no tenemos mayor problema en el otorgamiento del mismo, ¿no? Como bien comentaba, las dosificaciones desde 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, que sería lo ideal en estas situaciones clínicas para la reparación. Y como venimos diciendo, ¿no? Ya está demostrado la pérdida de estos nutrientes en ciertas etapas, sobre todo en los primeros días fundamentales. En un ejemplo paciente crítico, los primeros 7 a 12 días son los más trascendentales para amortiguar la fase inflamatoria y evitar ese catabolismo significativo para que esto no se pueda perpetuar. Entonces los tiempos nos dan la razón de poder utilizar este tipo de nutrientes en combinación para poder obtener la parte importante que es la recuperación de masa muscular, la inmunidad y la regulación de la inflamación. Wow, de verdad que para nosotros es sumamente enriquecedor escucharlo, maestro, porque es una enciclopedia de nutrición y para nuestra audiencia también. Sabemos que invitados como usted, de verdad que nos hacen este segmento muy interesante. Por acá, maestro, me gustaría, antes de entrar a las preguntas, porque ya están haciendo bastantes preguntas, me gustaría detallar específicamente y darle continuidad a una de las preguntas anteriores que le hice, pues puede ser el momento que utilicemos un módulo específico de proteínas, pero probablemente requerimos algo más. Y dentro de nuestro portafolio, evidentemente, tenemos un producto que podría ayudar a cada condición y que no solo estamos hablando de proteínas, sino otros nutrientes que van a ayudar a este paciente. ¿Qué suele usted recomendar o qué suele considerar al momento de hacer la selección apropiada de un suplemento nutricional, quizás cuando combina un suplemento con otro? Nos encantaría que nos comentara un poquito sobre eso. Sí, de hecho, en la parte de nuestra experiencia con pacientes quemados en esta cantidad de superficie, 20-40%, con diferentes situaciones, líquidos, electricidad, lo primero que valoramos es qué tanto está consumiendo de alimentos, que por lo regular vía oral a través de una sonda, la mayoría nos ha tocado hacer por vía enteral, y es acordar la parte de proteínas que demos. Dentro de esas proteínas, las fundamentales como es arginina y glutamina. Obviamente estamos en ese proceso de pronto y poder contar con el uso ya de leucina también para hacer y generar esta parte de herencia. Y también durante el desarrollo cuando se vuelve ya una herida crónica, más de 30 días que esta no cierra al 100%, lo indispensable de vitaminas y minerales va a ser fundamental. Como decíamos, ¿no? Algunos pacientes no solamente acaban en terapia intensiva y esa es parte del éxito del seguimiento. Si nos damos cuenta, muchos de los estudios y análisis que existen son a 28 días de hospitalización. Contamos con historial de pacientes que han durado 3, 4, 6 meses, en los cuales si interrumpimos ese seguimiento, realmente no sabemos cuál fue la evolución o de identificar y detectar el momento oportuno de más nutrientes, como son estas vitaminas y minerales. Hemos utilizado lo que es la dieta inmunomoduladora, en este caso Interacción X. Hemos utilizado Avintra en este aspecto. No estamos en contra de utilizar Leucin Pro, que es algo que ya quisiéramos tener a la mano para poder darle esa posibilidad. México. Lo digo exactamente porque este mes de nosotros, septiembre, diciembre, es nuestro mes de fiestas patrias y es muy común tener casos de quemaduras por pirotecnia, sí, o accidentes y demás, y eso es algo que se vuelve importante, ¿no? Otros casos que nos ha tocado son pacientes que han sido necesario colocarles injertos y que hay rechazo porque vienen con desnutrición previa o con cierta falta de nutrientes para poder generar una masa muscular que permita que este injerto pueda pegar perfectamente, y lo hemos también logrado en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí, es el tiempo, lo que el paciente requiere. Sabemos que lo primero, una de las preguntas que veía es el aporte de proteínas, y lo que decíamos, en fase aguda en terapia intensiva 1.5 o 2 gramos, en fase de recuperación hasta 3 gramos de proteínas por kilogramo de peso que tendríamos que dar, y nos diéramos cuenta de la evolución de una herida en todas sus fases, inflamatoria, remodelación, reestructuración, vitaminas y minerales, como dijimos, A, zinc, vitamina C, vitamina D también,
pueden ser fundamentales con selenio para esa recuperación en ese aspecto. Y sí, tenemos que dar dosis 4 o 5 veces más de las habituales para generar esos procesos de mejoría. Importantísimo todo lo que nos acaba de decir. Yo antes de entrar en las preguntas me gustaría dejarles saber que ya en México próximamente tendremos Lucinex o Leucin Pro, como se llama en toda Latinoamérica, un producto donde recientemente lo hemos lanzado. Es esa mezcla de proteínas de alto valor biológico con caseinato de calcio y proteína del suero de leche, y además tiene la leucina, que la hemos mencionado una y otra vez y hemos podido destacar los beneficios que tiene para el paciente encamado, el paciente hospitalizado y el paciente con alto estrés metabólico. Maestro, quiero empezar a abrir las preguntas que por acá puedo ver. Si me dan un segundito por acá, vamos a ir entrando en las preguntas. Y aquí uno de una de nuestras preguntas: ¿existe diferencia entre un suplemento a utilizar dependiendo del grado de quemadura? Varias de las recomendaciones de cantidades a recomendar en cuanto a nutrientes. Yo creo que eso es un poco de lo que acabamos de hablar, de mencionar si utilizamos un módulo o una fórmula inmunomoduladora, como es en el caso de IMX. No sé si quiera ampliar algo al respecto, pero creo que esta pregunta la acabamos de complementar. Pero sí le podemos agregar algo que sería esa parte, ¿no? Sabemos que lo primero que vamos a tener que ajustar es la parte de proteínas por esta demanda catabólica tan importante, y al final de cuentas lo que se afecta es tejido, ¿no? Y queremos su regeneración. Si ya cubrí esto y empiezo a ver que tal vez la tardanza en lo que es resistencia de la herida, menos tracción, se puede reinfectar todo, los nutrientes fundamentales, glutamina, arginina, reparación de vasos, oxigenación, todo, y para poderle dar ese cierre final, para eso vitaminas y minerales, ¿no? Nuestra evidencia nos ha dicho inmunomodulación combinada, siempre y cuando el paciente esté indicado por esa combinación de proteínas. Recordemos que son nutrientes que nos dan un aporte calórico importante, y en 500 calorías obtenemos hasta 42-43 gramos de proteínas combinadas con glutamina y arginina. Después podemos agregar ya los módulos de vitaminas y minerales enriquecidos como Avintra, y si tuviéramos ya la opción, no dudaría yo en utilizar este tipo de complementos a base de leucina para potencializar este efecto. ¿Y qué podemos decir? A lo mejor un paciente que tuvimos durante 20 días, 25 días de cicatrización, que no requirió injertos y solamente eran sus cuidados básicos de curaciones estándar, pudimos haber tal vez acortado el tiempo de la parte de la reparación de estos tejidos, ¿no? Entonces aquí sí es ubicar qué nutrientes son los que demandamos. Había una pregunta que me habías comentado de cómo yo puedo ubicar los nutrientes. Un ejemplo, en el zinc. En el zinc lo primero que puedo empezar a ver también es resistencia a la insulina, porque depende la insulina de formación con zinc, y puedo empezar a ver también en la exploración física caída del cabello en forma importante. Lo encontramos en las almohadas de este paciente al momento de hacer un peinado, todo, y eso me habla de una deficiencia fundamental de zinc. Desde ahí yo puedo saber entonces qué tengo que agregar en ese aspecto, ¿no? Podemos también empezar a ver descontroles importantes o apariciones de lesiones en la piel, procesos de alteraciones de coagulación, donde interviene selenio, donde también podemos ver la vitamina A en este aspecto. Y lo que decíamos, ¿no? Hay nutrientes que se combinan unos con otros para mejorar, caso de la vitamina A con el zinc para su liberación a nivel hepático, y que pueda tener esta regeneración de retículos, de células importantes, macrófagos, neutrófilos, para esta parte de recuperación. ¿Qué implica esto? Apego a nuestro paciente, conocer las deficiencias básicas de vitaminas y minerales y nutrientes grandes, explorarlo, hacer sus tamizajes, saber hacer los cálculos en tiempo y forma, porque también a veces es el miedo, ¿no? ¿Cuánto doy? Y si me excedo, si hago una constante práctica de cálculos de requerimientos en base a mis guías de práctica clínica y la evidencia, puedo ser más preciso y exacto en tener lo que mi paciente necesita. Muy bien, sí, porque definitivamente pensamos en darle todos los nutrientes que este paciente necesita, pero evitar sobrecargarlo también. Debe tener mucho cuidado, porque sobre todo inicialmente este paciente tiene esas alteraciones metabólicas y puede ser más compleja la situación. Aquí otra pregunta, maestro, dicen, doctor, ¿qué opina de las fórmulas que tienen caseína y suero de leche? ¿En qué proporción deberían estar para una buena recuperación del paciente? Por ejemplo, aquí me voy a detener. En el caso de Leucin Pro, tiene 45% caseinato de calcio y 45% proteína de suero de leche. Esa combinación
de dos proteínas de alto valor biológico para lo que es síntesis muscular y en el caso de la leucina, no solo para la síntesis de masa muscular, sino también para revertir el catabolismo y es por la ruta que evidentemente utiliza la leucina y me encantaría que abordáramos también este punto, maestro. Sí, algo muy importante. De hecho, la literatura marca que en distribución de ese tipo de proteínas, 50 y 50% puede llegar a ser así como el estándar ideal. En este tipo de complementos tenemos esa aproximación porque también se da un espacio a otros nutrientes como glutamina y arginina en ese aspecto. Sí es fundamental poderlas abarcar y poderlas dar para ese éxito en ese aspecto. Hablábamos de los efectos importantes, el metabolismo y el uso. Sabemos que a partir de la leucina, por medio del sistema mTOR, vamos a obtener la parte de HMB. En el cuerpo se forma un HMB libre, fácil de absorción. Desafortunadamente en otros complementos nutricionales no se tiene esa presentación, viene combinado con sales de calcio. En comparativa de lo que el cuerpo hace a los suplementos de este tipo, es muy tardado la forma de asimilarlo. Les decía que este tipo de proteínas diferentes a esta composición pueden tardar hasta 200 minutos, 300 minutos en empezar a hacer ese proceso después de absorción de regeneración de masa muscular. Más sin en cambio esta combinación que hemos visto y que tenemos en este tipo de complementos, la literatura nos dice que a partir de la hora, cubriendo por cada horario de alimentos 30, 40 gramos de ellos, nos puede generar en una hora junto con rehabilitación no necesariamente ejercicio extenuante, la regeneración de masa muscular, deteniendo el catabolismo proteico y viendo toda esta perspectiva importante en el paciente. Una forma que podemos ver que esto está funcionando es la parte de la regulación del edema. Sabemos que el edema es por aumento de proteínas y la misma pérdida. Podemos ver regulaciones en la producción de creatinina, ni muy baja ni tan incrementada que nos esté generando también alteración renal, y con eso podemos darnos una idea de que hay esta recuperación en este tipo de pacientes. La misma exploración de la piel, que no haya otra vez reinfección de la herida, que no haya ruptura del mismo tejido en este aspecto, que sea resistente a la tracción, a los lavados, a las curaciones, sin mayor problema, sin datos también de sangrado. Y eso nos marca una buena evolución de la recuperación y hecho obviamente por este tipo de nutrientes. Wow, este es un paciente que hay que prestarle mucha atención a cada detalle cuenta y es un paciente que la recuperación va a ser un poco más lenta y como usted decía, pues hay que ir paso a paso y la nutrición definitivamente debe adaptarse desde el principio. Por acá le preguntaba, maestro, en el caso del paciente pediátrico, ¿cuál sería la recomendación? En la parte de proteínas, sabemos que, bueno, dependiendo obviamente de los rangos de edad, sobre todo en pacientes críticos, en ellos sí, en pacientes quemados se ha visto evidencia de 3 a 4 gramos en las fases agudas como el aporte para esta recuperación, y también va a depender mucho de la parte de la superficie corporal quemada. Un dato: por cada metro de superficie corporal quemada, hablamos de 10 centímetros por 10 centímetros, si éramos el cuadrito, podemos tener pérdida de proteínas desde 15 hasta 20 gramos. Un paciente en un día con este tipo de quemaduras de hasta 40% de superficie corporal puede tener pérdidas en terapia intensiva de hasta 1 kilogramo de pura masa muscular como tal, y entonces en esos pacientes sí se puede ampliar las dosis, lo doble casi de un adulto, de 3 a 4 gramos kilogramo al día. ¿Cuál va a ser nuestro limitante o detector? Cómo esté funcionando el hígado metabolizando estas proteínas, cómo esté funcionando nuestro riñón en la filtración, formación de urea, creatinina, los balances nitrógenos que se puedan hacer en este aspecto para ver que se esté utilizando correctamente sin caer en exceso. Recordemos algo importante, hablando de leucina, al ser aminoácido ramificado, la formación de amonio es menor, combinados con valina y con leucina. Obviamente en este tipo de complementos tenemos un aporte de 50-60% de estos aminoácidos, por lo cual el paso hepático es en menor cantidad, menos afectación de este tipo de enzimas y por lo tanto tenemos un rango de seguridad para poderlos utilizar en falla hepática o falla renal de esta manera. Excelente, maestro, excelente. Muchísimas gracias. No veo algunas preguntas adicionales. No sé si la audiencia aproveche en este momento para hacerle las preguntas al maestro, que lo tenemos disponible acá en la tarde de hoy. Han pasado 38 minutos del live y definitivamente ha sido muy enriquecedor. No hay minuto donde usted no haya dicho información tan valiosa, donde todos los profesionales de la salud
tienen que tomar en consideración estos aspectos. Hablamos de lo que son los macronutrientes, los micronutrientes, esos componentes esenciales para la evolución del paciente, definitivamente. Usted hablaba de un metabolismo de hasta el 200%, la tasa metabólica de este paciente. Sí o sí necesita suplementación nutricional especializada y requiere de atención específica en el tiempo que suplementar. Supongamos, el paciente tolera la vía oral. ¿Cuáles son los momentos más indicados de la suplementación, maestro? ¿En qué momento utilizar un módulo especializado de proteínas? ¿En qué momento suele hacer dentro de la planificación de la dieta del paciente o del plan? ¿No? Nuestro estándar es una dieta blanda la que el paciente tendría que estar consumiendo, que lo hemos platicado, ¿no? El hecho de que la consuma ya internamente no es una certeza de que nutricionalmente mejore. Por eso las deficiencias que se evidencian me van a decir, si mi ingesta es en un 70%, 60%, de inmediato tendrá que ser un complemento con los nutrientes que el paciente vaya requiriendo. Caso del paciente quemado en área crítica, si es vía oral, tendremos que agregar este aporte. Aparte, también sabemos que las ingestas de proteínas son muy limitadas a 0.8, 1 gramo. Hay una evidencia importante en muchas terapias intensivas que a veces la ingesta de proteínas vía oral puede ser desde 0.4 gramos hasta 0.7 gramos reales de lo que está indicado en las hojas que ponemos nosotros como parte de las indicaciones, por lo cual ahí de entrada será sugerente una alimentación vía oral. Otro ejemplo, pacientes que tienen problemas de disfagia en un 50%, el complemento nutricional será fundamental en este aspecto. Si tenemos pacientes post-extubación, que la dieta líquida se perpetúa por más de 24, 48 horas, papillas o purés, tendremos que valorar la complementación en este aspecto de esa manera para poder facilitar el otorgamiento de estos nutrientes. Y ahora sí, lo que requieramos es lo que vamos a ajustar con estos cálculos, con la parte de la complementación vía oral, que va a ser fundamental en ellos, ¿no? Entonces, ya viendo deficiencias de 30%, adelante. Ahorita que está cursando en Francia el Congreso de ESPE, decíamos esto, un paciente crítico 48 horas que no se esté alimentando al 100%, está en riesgo nutricional, catabolismo proteico y por lo cual requiere una terapia innecesaria, en este caso complementaria. Podemos tener casos, como le decía yo, de nuestros pacientes quemados que afortunadamente la vía oral respiratoria no se pide tan afectada, pero sí va a ser importante la parte de la complementación en ellos, aparte de la dieta. El caso que mencionaba yo de 20 días de hospitalaria, el paciente consumía 100% de sus requerimientos nutricionales, pero por el grado de lesiones que dimos, inmediatamente agregamos este aporte extra de proteínas, esos micronutrientes, vitamina, arginina en ese aspecto para poderlos cubrir, y esas vitaminas y minerales, y la recuperación tuvimos en 20 días sin necesidad de esperar injertos de la piel, obviamente teniendo una mejor evolución y desarrollo de masa muscular, y conservando una masa muscular de acuerdo a lo que está ahí, estatura y su edad. Valioso, muy importante. Aquí alguien se conectó un poco tarde, dice muchas gracias, muy valiosa la información. Sería genial que nos compartan la literatura y las guías para que no se nos escape nada. El maestro se pone a la orden y nos pueden solicitar información una vez que finalice el live y de verdad que le podemos compartir toda la información que sea necesaria y que les pueda ayudar a su práctica diaria con todo este tipo de pacientes. Claro. De hecho, por parte del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, es una revisión de las guías que había sobre pacientes quemados. Algo importante, ahorita apenas se está tomando auge el uso de leucina como parte de los ramificados en este tipo de pacientes, por lo cual la información no es tan grande. Pero ¿por qué sí tiene una gran ventaja? Porque otros complementos con ciertos nutrientes específicos han sido utilizados en patologías crónicas como cáncer, como datos de sarcopenia, adulto mayor, en paciente obeso sarcopénico, pero no en pacientes críticos. Y sí hay una evidencia de aminoácidos ramificados en pacientes críticos, sobre todo con alteraciones hepáticas y renales, para obtener proteínas que nos generen la masa muscular. Entonces, sí, tal vez no que esté muy limitada, pero se está generando ya esa parte de investigación. Aquí lo importante es los efectos que tienen estos nutrientes y obviamente conociendo el comportamiento de nuestro paciente en terapia intensiva y quemado, podemos saber las fases importantes para hacerlos. Pero sí, lo de los exudados lo podemos compartir. Esta revisión de las guías está en español también la podemos compartir. Lo que es el uso de leucina a través de la historia que tenemos en ese aspecto también, sin mayor problema, se los voy a hacer llegar a la licenciada Roseli para que ella por parte del grupo Victus se los pueda otorgar sin mayor problema, ¿sale? Gracias, maestro.
Y como usted decía, pues hoy en día la leucina está sonando cada vez más y por eso traemos a este tema aquí a la mesa. Definitivamente no solo en el paciente quemado y como usted menciona, en el paciente con patologías crónicas de desgaste, en un paciente con cáncer, en un paciente que tiene una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, hay evidencia que demuestra que el uso de la combinación también de proteínas de alto valor biológico con leucina va a tener un efecto realmente que potencia la síntesis muscular. Claro, y lo que decíamos como tal, ¿no? Afortunadamente los estudios son los que dan pauta a los nuevos en tiempos largos y crónicos. Ahora, ¿qué relevancia puede tener? Por supuesto que mucha en situaciones agudas y como les comentaba, específicamente leucina, hasta la fecha no se ha logrado ver que tengan efectos adversos o negativos en usos importantes o tiempos importantes en la fase aguda de la enfermedad. Todo lo contrario, tiene una parte de seguridad importante para su administración. Genial, doctor. Muchísimas gracias. Por aquí alguien nos dice, así es, lo uso para mis pacientes oncológicos. Eh, utiliza Leucin Pro para sus pacientes oncológicos. Muchísimas gracias por eh, confiar y utilizarlo en sus pacientes. A ver, se nos está acabando el tiempo, maestro. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional que quisiera aprovechar para hacerle al maestro. Creo que ha sido un live completo. Ese 360 del abordaje de el paciente quemado y que no solo hemos tocado lo que es las proteínas como tal, sino todos esos nutrientes que han sido indispensables para el cuidado de este paciente quemado. Cuando hablamos del abordaje nutricional y ese equipo multidisciplinario, maestro, este rol, bueno, es fundamental trabajar en equipo. ¿Por qué razón? Porque este paciente es tan delicado y necesita la atención de un equipo multidisciplinario. Como sabemos, primero al identificar una lesión o una herida, antes de que nosotros nutricionalmente podamos hacer tamizajes, todo, el personal de enfermería se vuelve fundamental. En nuestro equipo de soporte nutricional, las enfermeras son el eslabón que da esa estructura porque ellas con escalas de evaluación nos hablan de profundidad, de extensión, de secreciones, de lo que es la parte de si está generando, granulando, evolucionando bien, nos da pauta para poder hacer esa intervención nutricional con esos tamizajes en los cuales también ellas participan, hasta saber cuándo sí, cuándo no medir pesos, otras mediciones o la exploración física es fundamental. Enfermeras son 24 horas al día, los 365 años con su paciente, por lo cual cualquier modificación, como les decía, algo tan básico como la caída del cabello, la combinación del cambio de color de las uñas, la fragilidad, la misma piel, el despellejamiento de ella, todo eso nos da evidencia a este personal para hacerlo. Obviamente la parte médica también nos va a dar esa coadyuvancia por la parte de los medicamentos. Ahorita que hablamos de oncológicos, les decía yo, el mismo cáncer, la quimioterapia y los medicamentos antiinflamatorios, los esteroides como tal, bloquean el sistema mTOR para la síntesis de proteínas y es fundamental entonces complementar con leucina para poder tener esta síntesis muscular en este aspecto y por eso la interacción con los médicos es fundamental. Un equipo de soporte nutricional ideal tendrá que ser nutriólogos, enfermeras, médicos, un químico, para también hablar de las compatibilidades de nuestros nutrientes en este aspecto, que aquí ya hablamos de seguridades, y si no contamos con ellos, no está de más con los servicios de coadyuvemos, informarnos, platicar, participar en estos eventos, es información para que todos manejemos ese mismo idioma y podamos estandarizar el tratamiento. Una frase que hemos acuñado en el servicio y hemos hecho propia, estandaricemos con, conocimientos para poder individualizar tratamientos. Y ese va a ser el éxito y la importancia de un equipo interdisciplinario. Y decimos interdisciplinario, aunque no estemos juntos en la misma área, el interactuar, informarnos y compartir esa información con la finalidad de atención al paciente va a lograr ese éxito y esa recuperación. Totalmente de acuerdo con usted. Y definitivamente, bueno, pensando ya en ese paciente que progresivamente ha ido recuperándose, tenemos que considerar que este paciente, una vez que haya ido evolucionando, hay que seguir monitoreando porque estos pacientes pueden tardar en recuperarse de acuerdo a la condición. ¿Cómo le hace el seguimiento a este tipo de pacientes y sobre todo a nivel nutricional para que no haya un riesgo nutricional inclusive luego de 2 años, luego de el incidente?
Aquí lo que hemos logrado nosotros es estar con este tipo de soporte nutricional, ¿no? Aparte que damos atención hospitalaria, también damos esta continuidad. Aunque somos pocos nutriólogos, dos en el servicio, contamos con alumnos de formación, tanto enfermeras, médicos y lo que es la parte de nutriólogos, contamos con gente de hasta de 20 personas por mes, los cuales con estas enseñanzas y estos procesos, algunos de ellos también de esta información, nos ayudan a poder dar esa continuidad en los diferentes servicios, medicina interna, la parte de cáncer, la parte también de diálisis, hemodiálisis, para poder darle esa continuidad de seguimiento. Y en la consulta externa también, es lo que les digo, un paciente así, con ese monitoreo, lo vamos a estar viendo. Tenemos historia de pacientes que hemos visto en terapia intensiva hace 10 o hace 15 años y hasta la fecha, como toda enfermedad crónica por edad aparece, y también la parte de la alimentación se vuelve fundamental. Entonces aquí sí es, si podemos complementar esto, organizar esos equipos o pelear por dar ese seguimiento y esa continuidad, el éxito va a ser constante en ese aspecto. Ahorita ya la tendencia es hablar de más tiempo de seguimiento y de evolución, no solo 28 días, hasta 6 meses, hasta 365 días post egreso de la terapia intensiva de estos pacientes, para ahora sí poder hablar de una recuperación exitosa, parte de lo que se tiene que lograr en las instituciones, así como los insumos. Siempre hemos escuchado esta parte, no lo compran, no me lo quieren dar, público, privado. Con esta información, con esta evidencia, reduciendo costos en estancias hospitalarias, en infecciones, en complicaciones, podemos invertirlo en estos tratamientos especiales y a la larga nos darán la razón de los ahorros importantes y mejores beneficios con los pacientes, porque también hay que saber lo que cuestan, otros complementos nutricionales que también nos favorecerían cierta recuperación de masa muscular. El puro costo para la obtención hace que incremente esto, y algunos son más nobles como los que presentamos, que nos pueden coadyuvar en esa recuperación importante. Y calidad de vida del paciente, que siempre en todos estos live nosotros comentamos de la importancia de lograr o ayudar a ese paciente a que tenga una mejor calidad de vida y supervivencia. Aquí, doctor, alguien me hace una pregunta y me dice que, bueno, debe ser una nutricionista, donde nos pregunta si nos puede ampliar antes de cerrar lo de los productos nutricionales, la diferencia entre los suplementos que vamos a utilizar de acuerdo al grado de quemaduras. Entiendo que usted mencionaba, por ejemplo, en el caso de un módulo de proteínas especializado. Creo que les gustaría ampliar este detalle. En el caso de una Vintra, cuándo utilizar una Vintra o cuándo utilizar un IMX o un Inmunex, dependiendo del paciente, ¿cierto? Exacto. Un ejemplo, hablamos del más completo por macronutrientes sin cantidades, que es Enterex MX. Lo fundamental son 500 calorías, 42-43 gramos de proteínas, en combinación lo que son también de parte de cadena ramificada, pero mayor aporte de glutamina y arginina en este aspecto. Vitaminas y minerales, hasta 2 veces más las concentraciones básicas que podemos encontrar en otro tipo de complementos estándar en ese aspecto. Entonces aquí nos cubre tanto calorías como la parte de proteínas en grandes proporciones. En el caso de Avintra, un módulo 27 gramos está enriquecido con vitaminas y minerales hasta 5, 7, 10 veces más el aporte estándar, 7 gramos puros de glutamina, 7 gramos puros de arginina, y de acuerdo a los que queramos podemos dar 1 o 2 sobres dependiendo de lo que busquemos en la reparación de nuestros pacientes. Grandes cantidades de zinc fundamentales y de seguridad, junto con lo que es la parte también de la vitamina en ese aspecto. No nos otorga gran cantidad de calorías, pero sí, lo hemos probado en pacientes que están en indicación de un ayuno enteral, pero se puede diluir perfectamente en 100, 150 mililitros, tomándose traguitos sorbitos durante el día. Tenemos estímulo trófico enteral, aunque tenga nutrición parental el paciente, pero la reparación sí es fundamental y en tiempos cortos, ¿no? En el caso de lo que es también los módulos como casinato de calcio, sabemos que en 10 gramos, 8, casi 9 son proteína. Solos en este aspecto a veces no tienen ese tiempo de capacidad de absorción completa, requieren digestión importante del estómago en ese aspecto. Y hablamos de la fórmula ahorita magistral que estamos viendo, ¿no? Una composición con leucina, derivada de proteína de suero de leche, igual que lo que es casinato de calcio, con ambos efectos, fácil digestión, absorción, generándonos la obtención de leucina también en esta parte para poderlo lograr. Y algo importante, en otros complementos que no son a base solamente de leucina, si no hay buenas concentraciones de vitamina D en el paciente, difícilmente se va a poder lograr la formación de esta masa muscular, sobre todo los que son a base de HMB. Ajá.
Lo que sí podemos decir que la leucina, por ese proceso de desdoblamiento, con esta combinación que platicamos, sí va a tener este efecto, aunque las concentraciones de vitamina D sean bajas a nivel sanguíneo y va a coadyuvar a la recuperación de estos mismos nutrientes. Entonces también ahí sí son amplias diferencias en ese aspecto. Magnífico, magnífico, maestro. Entonces, un poco para ir cerrando y bueno, agradecerle a usted enormemente este tiempo tan valioso, educación, agradecerle a la audiencia, recordar que, bueno, ya está disponible en algunos países Leucin Pro, ese módulo especializado de proteínas de alto valor biológico. Una medida de Leucin Pro aporta 5.5 gramos de proteínas de alto valor biológico, con esa mezcla de caseinato de calcio, proteínas de suero de leche y leucina. Y, doctor, gracias, mil gracias. Definitivamente tenerlo con nosotros es muy valioso, su tiempo y siempre con esa sonrisa y esa cordialidad que lo caracteriza. Estamos inmensamente agradecidos que sea parte de nuestra familia de Victus Nutrición Mega Labs y tenerlo para ayudar a todo lo que son los profesionales de la salud con esta información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Rosalín, con la que estuvimos compartiendo varios días esta organización. Es un gusto participar con eso. Obviamente sería ya viable a futuro tener ya evidencia, pacientes, como lo hemos hecho con los otros tratamientos. No me cabe la menor duda de que pronto lo vamos a poder obtener y que aquí estamos dispuestos a compartir y obviamente también a recibir esa información, retroalimentarnos y como les digo, nuestro concepto que estamos manejando ahorita es estandaricemos ese conocimiento y entonces vamos a lograr individualizar esos tratamientos y como platicamos, calidad de vida de nuestros pacientes y las mejores condiciones. Y con esos tratamientos, ¿qué impacto tiene? El ver a un paciente en cama, inconsciente, sedado, intubado, y después de un periodo de tiempo una recuperación donde hable, donde camine, donde se incorpore y lo podemos llevar a su vida habitual, ¿sale? Ese será un éxito tan importante y el mejor agradecimiento a nuestros pacientes. Total. Muchas gracias. Definitivamente, los que estamos del lado de la salud y los profesionales de la salud nos hace sonreír y eso es la verdadera recompensa de nuestro trabajo. Gracias, maestro. Dice, por favor, dejar el live en el perfil. Sí, así, aquí va a quedar y después lo pueden encontrar también en YouTube. El maestro nos va a ayudar en cualquier información adicional que necesiten. Así que mil gracias, maestro, mil gracias. Y a la audiencia, gracias por conectarse y mantenerse aquí. Va a quedar disponible en nuestras redes sociales. Feliz noche. Igualmente, buen descanso y gracias a todos por participar. Excelente noche. Gracias. Buenas noches, gracias.